El mundo está lleno de personas extraordinarias que se dejaron encapsular en gente ordinaria. Marketing al día, con Saulo Torres. Tips y estrategias, lo mejor que podrás oír. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Marketing al Día con Saulo Torres. Encantado de tenerlos aquí, como siempre, para explorar el maravilloso mundo del marketing y el emprendimiento. En el episodio de hoy tengo el honor de conversar con Santiago Peñaranda, CEO y director del Bolivarense, un medio de comunicación digital que está revolucionando la forma de hacer noticias y publicidad a través de Instagram. Conversaremos sobre su éxito digital, sobre todas las estrategias detrás de su plataforma y cómo ha podido conectar con toda su audiencia. No se lo pierdan y bienvenido, Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de tenerte aquí en mi podcast Marketing al Día con Saulo Torres y gracias por este espacio. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué me cuentas? Saulo, de verdad gracias por este espacio. Felicitaciones por visibilizar a nuestra gente, a la gente de nuestra región, que día a día la luchamos y bueno, para mí es el placer estar en este espacio. No, interesante, un espacio para emprendedores, para empresarios, para jóvenes que ven como referente a personas como tú que están dándole día a día en esta ciudad a través de su marca, a través de sus proyectos, a través de sus emprendimientos y que algún mensaje que hoy pueda quedarles a ellos, yo sé que va a ser de muchísima importancia, Santiago. Sí, esperemos que puedan ver esta entrevista completica, que le demos las cosas más relevantes, más importantes para que realmente pueda ser de productividad esta entrevista para muchos y que seguramente de las vivencias de otros aprendemos. Ok, perfecto. Santiago, abogado, ¿cómo nace ese amor por la comunicación? Yo creo que la comunicación es transversal a todas las profesiones. Es para mí de las cosas más básicas que tiene el ser humano para poder sobresalir. Entrando al mundo, digamos, del periodismo, en un área de la comunicación es muy importante, surge esa curiosidad en la universidad. Yo era estudiante de la Universidad de Cartagena de Derecho en ese momento y empecé a ver que había pocas, en ese momento no era como ahora, que hay muchísimas plataformas digitales, habían muy pocas, incluso casi ninguna. Pero además de eso, había pocos jóvenes haciendo periodismo, sobre todo de manera independiente. Hoy en día hay muchos más, ya la cuestión se ha multiplicado, pero en ese momento era muy poco, estamos hablando del año 2014 aproximadamente. Ya 10 años. Ya 10 años, y en ese momento nosotros empezamos fue en la radio. Mis padres en ese momento administraron una emisora y nosotros, yo me empiezo a meter como en el mundo de la radio y yo era el que daba la hora. Así empecé. Bueno, son las 3 de la tarde y aquí estamos. Vamos a escuchar ahora esta canción desde Radio Auténtica, que era en ese momento la emisora. Ah, pero lo hace muy bien. ¿Y era AM, FM? Emisora AM. AM. ¿Noticiero o era...? La emisora es una emisora cristiana, excelente. pero la emisora también tenía varios espacios noticiosos. Entonces sí, era como hacer un poco de locución y al tiempo... después de un tiempo, mis padres sacan un espacio noticioso, yo lo empiezo a apoyar. Okay. Y llegó un día que ya yo resulté haciendo el espacio. De pronto él se ocupaba, no podía estar y entonces con el tiempo yo me enamoré. Fue digamos, algo inesperado, pero yo me empecé a enamorar de la comunicación impresionantemente y ya fue... el primer proyecto se llamó Noticiero Auténtico y así empezamos con el periodismo. Y ahí empezaste a armar. Pero la pregunta acá, todavía no era digital, ya existían las redes sociales. No, entiendo. El programa era Noticiero Auténtico, pero ni por aquí en tu mente que ibas a hacer algo digital, las redes sociales todavía no eran el boom o ¿cómo era eso? No, las redes sociales ya existían. Podemos decir que no estaban tan en boom como ahora, pero sí ya habían influencers, ya había
Ya había un boom en redes en ese momento, pero a nivel regional de medios de comunicación estaba muy dormido el tema todavía. Incluso los medios más grandes de Cartagena para ese momento todavía en las redes estaban hasta ahora transformando toda esa comunicación y demás. Entonces ahí pasa algo, nosotros empezamos a transmitir en Facebook, le creamos las redes al noticiero y empezamos a hacer esa transición. Tú sabes que la M no la escucha mucho la gente hoy y menos los jóvenes. Ya los radios, tú miras y ya no traen AM. Sí, no Entonces, a mí traen. eso me frustraba. Yo decía, pero yo me esfuerzo haciendo esto y yo le decía a mis amigos, ven, mira, entra al noticiero, pero eso donde lo escucho, ¿no? Que en la M. No, man, pero si ni siquiera mi celular, porque algunos celulares están en radio, ni siquiera el celular me trae AM, solo trae FM. Alquilamos una emisora, un espacio, entonces ya yo dije, o facturo o cierro esto, porque yo no voy a pagar de donde no tengo. Yo era un estudiante de universidad pública, de los que almorzaban el mandarinazo, una empanada rellena. Sí. No tengo para ir a pagar un espacio de radio por diversión. Entonces ahí empezamos a pensar ya más como en un proyecto a largo plazo. Y empezamos a ofrecer la parte comercial, la publicidad, o sea, publicidad. fue poco a poco, fue Ok. poco a poco. Y bueno, para terminar el tema, empezó a escucharnos más la gente por Facebook que en la emisora. Que en la misma emisora. Entonces yo dije, Ok. ahí algo tiene que pasar. Aquí pasa, pero fíjate que a veces cuando no se es exitoso en algo, se gana muchísima experiencia. Y yo creo que tú hacer parte de este noticiero AM, empezaste a crear una estructura, empezaste a crear una nueva oportunidad y empezaste a visualizar algo, ¿no? Mira lo que nos dices de las redes sociales y ya después, o sea, entender los costos de publicidad, cuánto cobrar, ya verlo como un negocio. Y bueno, también la parte de que te soltaste, que era Totalmente. importante. Fue como un curso intensivo que hiciste, una maestría. Hoy todo el mundo tiene que grabar en redes sociales, dicen. Algunas personas, ya seas médico, ya seas contador, porque es de los mayores canales. Antes la gente decía, no, a mí no me gusta y ya, simplemente no lo hago. Pero hoy sabes que si no estás en las redes, si no estás en internet, estás desaprovechando algo grande. Bueno, afortunadamente pude desenvolverme en ese tiempo y ahí me fui soltando. Todavía falta, pero ya Ay, mejor. ya mejor. está, imagínate. Y para resumirte, llegó un momento en que ya era muy matador porque yo estudiaba Derecho, entonces madrugar al noticiero, ir a dar las clases, a mediodía tenía otra misión. Entonces, yo ya tenía un equipo grande de amigos, entonces uno estaba los lunes, otro los martes, pero yo dije, hombre, si no está yendo mejor lo digital, ¿por qué no abrir un medio digital? Eso fue en el año 2017, a finales. Y ahí surgió el Bolivarense. Así surge el Bolivarense. Exacto. ¿Cómo combinaste las dos pasiones en ese momento? ¿Estás terminando Derecho o estás atendiendo estas cosas, audiencia o clientes con Derecho y de pronto cambias el chip un momento al tema digital? O sea, te estoy hablando en el contexto del día a día tuyo. O sea, soy abogado por aquí, estoy haciendo esto, estoy estudiando, presentando en una clase un parcial, leyes, códigos, no sé, y de pronto... sí, tenemos que hablar del Bolivarense, el noticiero. ¿Cómo hacías este cambio de pasiones? Hay una frase que ya parece hasta cliché que dice que de las necesidades surgen grandes oportunidades y yo digo que sí es real porque llegó un momento que a nivel familiar estábamos pasando una crisis económica y en su momento yo dije buscar empleo no puedo porque estoy estudiando. El Derecho tampoco me podía generar ingresos como estudiante o eran muy bajos. A un dependiente oficial le pagaban 300.000, 400.000 pesos y ya era momento de que yo ayudara en mi casa. Entonces yo me apasioné por el periodismo y dije esto tiene que funcionar y no me funcionó un año. Incluso después cuando el noticiero ya estaba funcionando y abrí el Bolivarense duró otro año sin funcionar. Entonces fue mucho tiempo de siembra. O sea, cuando digo sin funcionar es económicamente, no producía. Santi, ahora que mencionas esto, estamos hablando de 2017, de 2018. ¿Cuáles fueron o cuáles crees tú que fueron los mayores desafíos que tuviste en esa época Yo creo que en el Bolivarense? en parte uno es lo económico. Normalmente la gente dice, no, yo me voy a conseguir un empleo porque yo necesito algo que me dé para Sí, vivir. exacto. Y lo segundo fue también, a mí me fue muy bien en la carrera de Derecho. Y tú sabes que
la gente tradicionalmente dice o el derecho o la medicina. Entonces mis padres tenían mucho, y a nivel general, mis amigos, como que mira, pero estudiaste Derecho, tienes un cupo en la Universidad de Cartagena, que era difícil, para dedicarte a otra cosa, como que no lo entendían. Entonces también había muchos encontrones internos, también míos, y yo como que sí estaré haciendo bien, o debería estar haciendo como mis amigos, que en ese momento se metían a los juzgados, donde abogados se aprendían. Yo decía, pero estoy desperdiciando mi tiempo para aprender más del derecho. Entonces, las dudas que te entran todos los días de si estás en el lugar correcto. Wow. Claro, tus amigos ya estaban ejerciendo o encaminándose. Encaminándose, así Encaminándose, y tú de alguna manera cogiste otro camino porque visualizaste algo. Creo que va la primera enseñanza. Yo creo que hoy la educación, y esto no es... ¿Por qué los más ricos del mundo están diciendo que la educación ya no sirve? Porque es verdad. O sea, la educación tradicional ya no sirve. Del 50% de la gente que estudió conmigo Derecho, me he enterado por ahí que un 50% se dedican a otras cosas. Sí. Y increíblemente, no digo que a todos, algunos que con el Derecho les ha ido bien, pero a los que mejor les ha ido están en cosas que no son del Derecho, económicamente hablando. De pronto es una carrera que más a largo plazo dé sus frutos, Sí, no estoy diciendo que no, es. pero no es fácil hoy tú saber que dedicaste 5 años de tu vida a estudiar una carrera y que salgas a un mercado laboral flojo. Litigar es súper difícil, hay muchísima competencia. En Cartagena empezó 1, 2, 3 universidades, ahora hay como 10 que ya gradúan abogados. Una locura. Entonces la competencia es aún más alta. Y eso no solo con el derecho, los periodistas, es muy difícil las vacantes que hay, y eso hace que hoy tengamos que reevaluar todo eso. Si tú lo mencionabas ahorita, decías que hoy hay que diferenciarse de alguna manera, y ya seas abogado, periodista, ya seas arquitecto, odontólogo, tienes que ser tú mismo una productora audiovisual, le digo yo así. O sea, que ellos aprendan a grabarse en cámara, a hacer videos, a hacer un diseño. Si eres veterinario, pues aprende de este tipo de oportunidades, o no oportunidades, habilidades, porque todos tenemos un teléfono. Es perderle el miedo y empezar a diferenciarse. O sea, puedes competir, pero tienes que ser competitivo. Entonces eso es lo que yo también le transmito a amigos, a emprendedores y a estudiantes. Y si tú quieres competir, tienes que ser competitivo. Y pues estas herramientas de alguna manera te dan ese plus para que te diferencies, ¿me entiendes? Que diga, oh, Santiago está haciendo esto, lo mismo, pero de una manera totalmente diferente, es disruptivo, es diferente, es original, es creativo. Y ahí creo que está como que el truco, ¿cierto? Entonces, otra pregunta, Santiago, que te iba a hacer. Este es un proyecto que solo no se puede trabajar, que tú necesitas gente. ¿Cómo en ese momento, 2018, el proyecto no estaba facturando, no tenías clientes, no estaban dando las cosas como tú querías? Era un desafío. ¿Cómo hacer para convencer a otra gente que te siga en esta idea que tú tenías? Bueno, creo que has dado en el punto más clave de los inicios de este proyecto. El bolivarense es lo que es gracias a todos los jóvenes que han pasado por aquí, que han dejado su grano de arena. El otro día hacíamos una cuenta de más o menos casi 200 jóvenes han pasado por el bolivarense. Algunos un corto tiempo, otros un tiempo más largo. Y ha sido, yo en algún momento recuerdo que empecé a estudiar mucho de liderazgo, precisamente porque me encantaba trabajar con la gente. Yo nunca trabajé en el bolivarense por dinero. Cuando yo empecé el bolivarense ni siquiera pensaba en eso. Ya después se hizo una necesidad, ¿no? Porque, y está bien decirle a los emprendedores, no está mal que pienses en que cómo tienes un organizarte, negocio. porque si no terminas en un trabajo y terminas dejando tu emprendimiento. Así de sencillo. Incluso hoy, gracias a Dios, ya podemos dar empleo, ha cambiado las cosas. Pero en ese momento no había ni para uno, no había para pagarle a nadie. Entonces, era con liderazgo y además siendo una causa común que teníamos y que tenemos todavía, y que era generar
información para los jóvenes en Cartagena. Hoy en día es para todo el mundo, pero en ese momento era para los jóvenes comunicar de una manera distinta. Y se volvió, digamos que un movimiento, digo yo, juvenil muy interesante en las universidades, sobre todo en la de Cartagena. Era muy bonito en ese momento el movimiento que se volvía alrededor del bolivariense. Hoy todavía está ese movimiento, pero de otra forma, ¿no? Ya hoy está más como empresa, diferente, pero en ese momento fue hermoso. Yo creo que ese también es otro de los aspectos clave. De alguna manera ellos te ven como una escuela también, donde puedan manifestar todo su talento. Totalmente. Yo creo que está claro una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y, por ejemplo, en el derecho a nosotros nos dijeron, tú estudias derecho para aprender a ser abogado. Entonces, ¿cómo así? O sea, yo no sé ser abogado, no. Y esa es la realidad. Tú sales de 5 años de estudio y te enfrentas a la primera demanda y no sabes muchas veces cómo hacerlo, porque hay los pormenores que solo te lo dan los errores. Y eso pasa con el periodismo. Tú puedes fácilmente estudiar 5 años, pero si no te paras frente a un político que te va de la pregunta, que te estira, o no pasas frente a ese tipo de experiencias, dicen que el periodista desayuna con el alcalde o con el empresario con el que le toca entrevistar, y almuerza con el indigente en Basurto porque le tocó. O sea, son un mundo de contrastes que solo te lo dice la práctica. Y esa escuela ha sido muy bonita para muchísimos comunicadores que hoy me llena de orgullo saber que están en medios nacionales, que están en grandes empresas, que muchos tienen sus propios proyectos y con todos manejamos una excelente relación. Chévere. ¿Qué ha sido lo más difícil como emprendedor de trabajar con la gente, esa misma que tú estás necesitando? O sea, que tu proyecto necesita. ¿Qué crees tú que ha sido como que lo más complicado? Yo creo que lo más difícil es lograr ser sostenible, porque al final el voluntariado tiene una particularidad y las prácticas y todo esto, y es que hay una rotación muy rápida de personal. Entonces, cuando una persona ya se capacita y es buena haciendo algo y sale, otra vez capacitar a otra persona que cuando quieres ver, ya cuando lo empezó a hacer bien, sale, y eso es lo más difícil. La rotación. Tener una sostenibilidad para mantener un equipo. Porque ya el equipo que está funcionando, que esté allí, pues para mantenerlo hay que brindarle unas condiciones. Eso ha sido lo más difícil. Ya hasta ahora, imagínate, 10 años después de estar en estas, lo estamos logrando, pero no es fácil, pero es que hoy en día no es fácil, ni para las empresas grandes, pues más para las pequeñas. Así es. Ahorita más tarde vamos a hablar de más adelante vamos a hablar de esas transiciones y estas cosas nuevas, interesantes que están pasando en Bolivarense. Cuéntame o cuéntanos, ¿en qué momento sientes tú que ya, o sea, que empezó el Bolivarense desde lo económico, desde el posicionamiento, desde la aceptación de la gente, desde el crecimiento con seguidores, que tú dices, oye, esas dudas ya empezaron a desaparecer? Te soy sincero, como yo visiono el Bolivarense, todavía no hemos llegado. Todavía no han llegado. Esa es la realidad, o sea, no puedo engañar. Pero en el momento que yo digo como que se movió el barco, como le digo yo, en pandemia. En pandemia fue durísimo, Saulo, porque yo estaba desempleado. Yo también ejerzo mi profesión como abogado. En ese momento no tenía empleo. Y para casualidad, mi hermana también ha quedado sin empleo. Mis padres, es decir, 5 desempleados los coge pandemia. Wow. Y el único que tenía opciones de hacer algo en lo digital y virtual era yo. Que hasta es una historia que, Saulo, 3 millones tenía en mi cuenta y yo era el único que tenía plata en ese momento, en efectivo, en la casa, porque mi padre tenía varias cosas, pero no tenía el efectivo. Y en ese momento me hackearon mi cuenta y me quitaron los 3 millones. Ahí yo dije, nos vamos a morir de hambre aquí, si no pasa algo. Y por eso te digo, otra vez la necesidad. O sea, yo te puedo decir que, como se dice, la he pasado duro estos primeros años del periodismo, y no es que hoy siga siendo fácil, todavía la estamos guerreando, pero ya con más condiciones. Yo dije, si pudimos antes, que no teníamos nada, pues mucho más ahora. Ahora que cuentas esto, esos son obstáculos que te va poniendo la vida, y
desde la visión de un emprendedor y empresario como lo eres, ¿qué personalidad hay que tener? O sea, ¿cómo asimilas estas frustraciones? ¿Cómo te repones? ¿O qué técnicas utilizas? ¿Tienes un coach o ves videos? ¿Cómo haces? El otro día estaba viendo una entrevista a Saulo que decían que con lo que más batallan los emprendedores es con su ánimo Sí. y con sus emociones. Muchos emprendedores en depresión, muchos emprendedores con problemas de ansiedad. Es que tener emprendimiento no es nada fácil. Y cada quien tiene sus maneras. Algunos utilizan el yoga, otros utilizan el coaching. En mi caso, yo creo que me ha servido mucho. Yo nací en la iglesia cristiana desde muy pequeño. Okay. Y no voy a decir hoy que soy el más devoto, ni que voy a la iglesia todas las semanas y demás. Pues precisamente uno pasa por ciertos procesos en la vida. Pero el tema de mi cercanía con Dios, independientemente de todo, en los momentos de más crisis ha sido mi sostén. Esa es mi historia particular. Hay otros que les ha funcionado otras cosas. Yo lo respeto, pero generalmente veo que el que está con Dios muy de cerca, poco sufre depresión en gran medida. No es que no le vaya a dar, sí, pero como esas crisis grandes de depresión, de todo este tipo de cosas, cuando uno tiene una buena cercanía con Dios, es mucho más fácil de superar. De superar. Te dicen que los emprendedores tenemos derecho de deprimirnos, pero estamos en la obligación de levantarnos al día siguiente. No, es durísimo porque es que el trabajador sale de su jornada y se desconecta. El emprendedor sale y sigue trabajando, nunca para. La mente de uno no le para. Entonces, cuando tú menos piensas, te colapsa. A mí todavía me pasa. Salimos de la oficina, todo el mundo, y yo sigo en función. Mira, quedó pendiente esta vaina, quedó pendiente esta otra. Y hace poco le decía a mi novia como, no, esta semana no me rindió. Y ella me hizo una corrección y me mostró un video en TikTok. Y en el video en TikTok me llamó muchísimo la atención porque era una española emprendedora diciendo que le había llegado un correo de la jefa diciéndole, ya había terminado la jornada laboral, y le dice, este proyecto es para mañana, espero y no me decepciones, necesito que me lo envíes hoy, si no me lo envías estaría muy decepcionada de ti, me harías un gran daño, creo que además te defraudarías a ti misma. O sea, un correo que yo le dije, Dios mío, que dijo, entonces la emprendedora decía, en ese momento yo misma dije, voy a denunciarla laboralmente, voy a denunciarla por todo, por acoso, por lo que sea. Y la emprendedora dice, pero adivina quién envió ese correo. Yo misma, dice la emprendedora. Ella misma se envió un correo con lo que se estaba diciendo en su mente ella misma, porque necesitaba un proyecto al otro día, y decía, y no era de vida o muerte. Y a veces nos pasa eso a los emprendedores, nos damos tanto palo, nos tiramos tan duro, que se nos olvida que somos humanos. No, total. Ese tema es importante porque nos metemos tanto en un proyecto, y eso también vale la pena decirlo, ¿no? A las personas que nos ven, nos metemos tanto en un proyecto que sí, el sacrificio y la entrega y el compromiso es importante, pero no se puede tampoco descuidar, no sé, la familia, los que tienen esposa, hijo, novia, o descuidar la salud, o desconectarse. Yo creo que eso también hace parte de un proceso creativo, ¿no? Es balance. Impulso. Y sí o sí, le digo a todos los emprendedores que puedan ver esta entrevista, asesórense. La asesoría te ahorra muchísimo tiempo. Uno puede lograr hacer las cosas por ejemplo, el tema contable yo fui muy terco y lo alargué. El tema financiero fui terco y lo alargué. El tema de talento humano fui terco. Y todo eso fue tiempo que yo mismo perdí. Cuando me empecé a asesorar, impresionante. Sí hay que asesorarse. Si quieres dar el paso de autoempleado a emprendedor, que eso no hemos hablado de eso, pero
es diferente ser autoempleado a ser emprendedor. Y la gente lo confunde mucho. Hablemos de eso, ese concepto, que es que yo creo que en algún momento se puso en tendencia, hey, hay que emprender, somos emprendedores. En la pandemia. Eres emprendedor, eres emprendedor, eres emprendedor, y eso acarrea ciertas cosas. Ojo, no, con esto aquí no estamos diciendo que no emprendan, antes todo el contrario, para esto son estos espacios, ¿cierto? Pero también entender que no todo el mundo debe emprender, porque hay gente que se obliga a emprender y nunca es feliz. ¿De qué te sirve? Si vas y no le va bien, porque cuando tú no eres feliz todo eso se refleja. Entonces hay gente que está feliz con su trabajo, incluso logran unos muy buenos puestos, y el trabajador tiene unas características, por ejemplo, que puede vivir con confianza, por lo menos más que la del emprendedor, porque el emprendedor tiene más incertidumbre. Tiene más incertidumbre. Nosotros cuando arrancamos el año lo arrancamos a veces desde cero, porque todo se vence hasta diciembre y yo inicio el año y ya me empiezo a rascar la cabeza, qué voy a hacer, nuevas propuestas, me pueden rechazar, me pueden aceptar. El trabajador se fue a sus vacaciones y regresó y así es feliz. Entonces también hay que aceptar que no todo el mundo tiene que emprender y no está mal. La diferencia del autoempleado y del emprendedor básicamente es que el autoempleado depende de su tiempo para que el emprendimiento funcione y sin él no funciona el emprendimiento. Entonces, si esa persona es la que tiene que hacer todas las reuniones, la que tiene que hacer toda la ejecución de todo lo que está alrededor de su organización, a veces decimos, no, es que soy emprendedor, pero realmente eres autoempleado porque es un empleo que tú mismo te estás dando. Así es. Entonces tú te estás pagando un salario por el tiempo que tú estás invirtiendo en brindar determinados servicios. Entonces eso no es un emprendimiento ya involucra otras personas y en algún momento incluso tú puedes salirte de la ecuación y el emprendimiento seguir funcionando. Puede seguir funcionando. Entonces muchos me dicen, no, es que eso es ser empresario. Y yo le digo, no, empresario es a otro nivel. ¿Qué es ser empresario? Empresario es cuando realmente tú ya pasaste tu punto de equilibrio y tienes una proyección de crecimiento, en mi percepción. Incluso nosotros todavía no somos empresa. Nosotros estamos en una transición de emprendimiento a empresa. Y nos estamos asesorando. Y el asesor nos dice, la gente calcula más el punto de equilibrio. Para el punto de equilibrio tú tienes que empezar calculando tus gastos personales. Y yo les dije, no, porque yo trabajo como abogado y yo tengo ingreso extra y generalmente a mí no me gusta nunca cargar al emprendimiento con mis gastos. Yo los asumo con lo que yo genero por fuera. Pero me decía, no. El 80% de los emprendimientos fracasa, ¿sabes por qué? Porque el emprendedor se fue a trabajar afuera y descuidó su emprendimiento. Dijo, hasta que no seas empresa, tienes que trabajar en tu emprendimiento. Increíblemente, más allá de que el emprendimiento no dependa de ti, sí es importante que asuma el rol de tus gastos según el asesor para que tú puedas realmente estar tranquilo. Entonces, yo hice la cuenta de mis gastos. Dijo, ahora los gastos del emprendimiento. Bran, ahora tienes que poner unos gastos de crecimiento y proyección. Como proyección, exacto. Cuando tú completes esos 3 bloques y el emprendimiento esté produciendo eso, puedes decir que ya eres un empresario con unas proyecciones, con un crecimiento y que en cualquier momento tú te vas de vacaciones y la empresa sigue andando. ¿Santi es autoempleado, emprendedor o empresario? Yo estoy pasando apenas de autoempleado a emprendedor. Pero vamos bien, 10 años, vamos bien. Hay esperanza, hay esperanza. ¿Cierto? Eso es duro, ¿viste? Durísimo. Bueno, hablemos un poquito de Instagram, de los seguidores. Tienes más de 100,000 seguidores. ¿Cómo se ha dado eso? ¿Cómo Bueno, ha sido la estrategia? Realmente tú sabes de marketing y las redes sociales son para crear comunidad. Yo puedo decir que el bolivarense hoy es de las comunidades orgánicas más influyentes de nuestra región. Estamos muy orgullosos de eso. Cuando una empresa pauta con nosotros, le llegan 1,000 seguidores a veces en un momentico, le escriben 100 clientes, cierran ventas y ese hoy es nuestra mayor felicidad, que le están dando mucho éxito a la gente que trabaja con nosotros. Pero pues para construir esa comunidad tuvimos que
pasar varios años de informar. Y nosotros le informamos a la gente de una manera fresca, pero seria. Entonces, que la noticia que ven en el Bolivarense sepan que es así, sí ocurrió, está contrastada, se enteran de una manera, con un lenguaje para todos. Ok, ¿cómo diferencian eso que permite el ingreso al negocio, cierto? Que es la publicidad con ese contenido orgánico y esa información que tienen que darle a las personas en su día a día. Nosotros le decimos a la gente hoy que la publicidad tradicional está mandada a recoger. No les va a funcionar, en mi percepción. Ese flyer que todo el mundo hace y que pega servicios, tal, llámenos. Hay mucha competencia en internet. Entonces, mira Shakira, la última canción lo que hizo fue hacer trends con otros. Ese es el mayor marketing que hicieron. O sea, y nosotros lo que hacemos como empresa hoy es resaltar el valor de las otras organizaciones, de las otras compañías. Creo que para llegar a ese punto hay que generar confianza primero que todo, para que puedan Claro, esas marcas, exacto, confianza y mira, estos vienen haciendo las cosas bien, tenemos que estar ahí. Lo bueno es que cuando ya tú tienes un producto, yo le digo a los clientes, pruébanos, y el que nos prueba no se va. Qué bueno eso. En tu opinión, ¿hacia dónde crees que va el futuro del periodismo digital, de todos estos portales noticiosos, de todas estas comunidades digitales como tú estás construyendo? ¿A dónde crees que va? ¿Qué crees que se viene? Yo creo que es futuro y presente. O sea, el transmedia, los contenidos, es el presente y futuro. Entonces, estar muy apercibidos a las nuevas plataformas, estar muy apercibido a generar un contenido de verdad amigable con el lector y no quedarse en lo tradicional. Okay. Nosotros, hay algunos periodistas que todavía se resisten a estos cambios. Entonces critican si un periodista graba un trend, si un periodista graba eso, y yo les digo, bueno, o sea... Es una realidad ya esto. Es que lo importante no es cómo lo comuniques, sino qué comunicas. También importante el cómo sí, pero si tú ya lo estás haciendo con responsabilidad, con el rigor, no tiene nada de malo que lo hagas con las nuevas versiones que nos exige, porque si no nadie te va a leer. Santi, ¿qué le dirías a quienes están empezando, ya sea emprendedores, periodistas o profesionales de distintas disciplinas, pero que quieran emprender, quieran hacer empresas? Alguien decía en un libro que leía ahorita, una de las maneras más fáciles de descubrir tu propósito es eso que te apasiona, como dicen en el lenguaje coloquial, que tú estás trabajando y ni siquiera te das cuenta que estás trabajando, que puedes vivir de ello y que además puedes servir a los demás. Porque el propósito nunca se limita a lo individual, sino a lo colectivo. Entonces, si tú encuentras esas características en lo que estás haciendo, perfecto, ese ya es el primer paso. Si no, revalúalo y con toda sinceridad. Propósito el primero, tener un buen propósito. El primero, el propósito. Lo segundo es, te asesores porque te va a ahorrar muchísimo tiempo. Asesórate o si no, siempre serás un autoempleado. Tienes que contratar, ese es el tercer punto. Rodéate de los mejores y no le tengan miedo a eso. Si no puedes contratar y ya tu emprendimiento lleva más de 10 años, mira a ver qué está pasando. Sí. A veces uno se sorprende y la inversión que hace en contratar le genera más ingresos, pero hay que romper la mente. A veces tenemos mentalidad de autoempleado que nos duele, nos cuesta contratar. Entonces hay que romper eso internamente. Okay. Lo cuarto es ya lo demás que es lo de siempre, ¿no? Perseverar. Sacarte tiempo para ti como emprendedor y realmente cuidar tu salud mental. A veces creemos que entre más productivo estamos ahí encima, hacemos más, pero si tú te tomas un día de la semana para realmente descansar, es mejor, porque vas a trabajar los otros días enfocado y concentrado. Pero de nada sirve que trabajes sin parar y no te va a rendir.
Entonces las personas que están viendo y están diciendo, yo siento que no me rinde, me siento en la mesa, me paro, me tomo el café, otra vez me siento, me paro, no estás descansando. Y así vas a trabajar, muy disperso y no te va a rendir. Tómate un día de descanso, relájate, que cuando vengas a trabajar, ese día que no trabajaste, lo vas a recuperar al triple. Perfecto, perfecto. Y si pudieras darle un consejo sobre el manejo de redes sociales, o de Claro. marketing, o de branding a estas personas, ¿qué le diría? Comunidad. Hay que saber a qué comunidad le estamos apuntando y nutrirla. Hay personas que hablan eso por ejemplo le pasa mucho a los abogados, hablan con un lenguaje súper complicado Súper y técnico. creen que entre más enreden el concepto mejor se van a ver y cuando llega el cliente y los ve, lo cambian de una. Entonces dejemos de ser absurdos, o sea, conozcamos nuestra comunidad y nutrámosla. Y en narrativas digitales uno estudia que es mejor, digamos que el lenguaje tiene varios niveles, Sí. es mejor que le hables siempre al nivel más bajo, porque incluso los del nivel más alto no te van a decir nada, te van a entender. Pero si yo empiezo a hablar aquí, estoy segregando a la población. Entonces ese sería un consejo que les daría. Hablen en un lenguaje claro y hablen en el lenguaje que a la gente entienda y le interese. Y eduquen. Exacto. Contenido de valor, como le digo yo a mi equipo, que no creo contenido, no quiero crear contenido para mi competencia, o sea, o para gente que sepa de marketing. Yo quiero crear contenido para la gente que no sabe de marketing. Entonces, a veces hablo de cosas que nosotros creemos que es muy básica. Uno tiene ego. Hay Exacto. que romper ese ego, porque el ego te dice, uy, no, pero yo decir esto me voy a ver como un aprendiz del marketing. Exactamente. No, no importa. Es que tú no necesitas demostrar tu conocimiento Total. para atraer a la gente. Y lo segundo es que eduquen, porque a veces la gente necesita tu servicio o tu producto, pero no lo sabe. Hace poco, por ejemplo, conocí a una señora que tiene una empresa de limpieza de colchones. Ok. Y entonces ella quería sacar su publicidad tradicional. Yo le dije, no, vamos a educar. ¿Qué pasa si llevas 5 años sin cambiar el colchón? ¿O por qué es importante? Y dio mucho éxito. Porque la gente, entonces ahí entiende, es que si yo no lo limpio el colchón, o si yo no lo cambio, o demás, esto me trae enfermedades, yo no sabía. Duermo peor, yo no sabía. Alergias, yo no sabía, etc. Y así aplica para todo. Totalmente. Hay que educar. Muy bien, muy bien, muy bien. Santiago, ¿cómo te has sentido? No, ¿Qué tal? se ha pasado el tiempo súper bien. Estamos como si estuviéramos en el patio de la casa. Sí, echando cuenta. súper chévere. Nuevamente de agradecerte por este espacio. Es supremamente interesante todos estos tips y todos estos comentarios que nos has dicho aquí en Marketing al Día con Saulo Torres. Entonces vamos con las preguntas rápidas. ¿Café o té? Café. ¿Tu red social favorita? Está difícil, pero Instagram. ¿Trabajo en la mañana o en la noche? ¿Dónde eres más productivo? En la mañana. ¿Playa o montaña para relajarte? Montaña. Un hobby secreto que pocos conocen de ti. Yo soy pianista. Toco muy bien el piano desde niño. Interesante. Un libro, una serie que estés viendo ahora mismo. Ahora mismo estoy leyendo El Club de las 5 de la mañana. Muy bien. Entonces podemos partir por ahí. ¿Recomiendas este libro o tienes algún Ese otro todavía no libro? lo recomiendo porque no lo he terminado. pero sí tengo varios para recomendarles. Hábitos atómicos, un buen punto de partida. Después, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Si te cuesta leer este tipo de libro, entonces les recomiendo El hombre más rico de Babilonia y Padre rico, padre pobre. Y si ya lo has leído, La psicología del dinero. Brutal. Libros poderosos. Son los que me he leído últimamente. Entonces los podría recomendar. Ok. Santiago, ¿con qué te quieres despedir? ¿Algún mensaje? No, agradeciendo para la audiencia, descubre tu propósito y ve por él. Nunca, hay una frase del libro que me estoy leyendo del Club de las 5 de la mañana y dice que el mundo está lleno de personas extraordinarias que se dejaron encapsular en gente ordinaria. ¿Por qué? Porque la gente te critica si grabas, la gente te critica si emprendes, incluso hasta tu misma familia a veces te hace dudar.
Y todo este tipo de cosas más, de limitantes que nos está poniendo la sociedad, si eres esta profesión, dedícate a esa profesión, si eres... Ese cuadriculado ha hecho que muchas personas extraordinarias estén viviendo vidas ordinarias. Entonces, nada, si quieres realmente pasar a la historia, identifica ese propósito y ve por él sin importar qué obstáculos se quieran levantar por el camino. Excelente, Santiago, muchas gracias. Muchísimos éxitos y siempre bienvenido acá a Marketing al Día. Gracias, Saulo, y a todos los que ven esta entrevista.